Resulta ser que un caso tan grave, tan crítico, que pone en entredicho a instituciones como el sistema judicial, como las cortes, como la propia fiscalía, porque no hay que olvidarse que en los allanamientos y en los operativos de la semana pasada, la fiscalía allanó a la fiscalía. Por ejemplo, en el caso de Pichincha hubo un allanamiento a la fiscalía provincial. Eh, ha puesto en entredicho a la Policía Nacional y ha puesto en entredicho a gobiernos locales de los cuales sus principales autoridades además han sido asesinadas. Y yo creo que en definitiva toda la estructura institucional y pública de este país, casi toda, ¿no? Este caso Metástasis, por ejemplo, no aborda lo relacionado con el famoso personaje Don Nasa, que tenía relación con el ejército, con los militares y que se paseaba por las instalaciones del Ministerio de Defensa como que si fuese casi dueño de casa con un camión repleto de billetes. Sobre ese caso todavía no tenemos ningún tipo de investigación, ni de avance, ni nada por el estilo. Y después recordar que a este sujeto, Don Nasa, lo encontraron asesinado en una carretera muy cerca de acá de Quito. Entonces, da la impresión de que la delincuencia, el crimen organizado y más crítico aún todavía el narcotráfico, en efecto ha permeado y se ha infiltrado en instituciones como las que acabo de mencionar. Eso es gravísimo y es sobre eso justamente lo que deberíamos estar debatiendo en este momento los ciudadanos de este país. Sin embargo, un caso de tal importancia y de tal gravedad que, como les digo e insisto, ha puesto en entredicho a las principales instituciones del país, nos hemos dedicado al chisme, ¿no? Y ese chisme, de alguna manera, fomentado por la propia fiscalía, es decir, estamos queriendo exacerbar todo lo sucedido alrededor del caso Metástasis, publicitando este caso al grado que la fiscalía ha activado en su página web un link en el cual usted puede entrar a ver los chats de Norero. ¿Ah? ¿Te parece gracioso, no? Sí, claro, es como que agarras del celular de otra persona y te pones a hurgar los chats con un nivel de morbo. Yo no sé cuánto aporta esta acción de la fiscalía a la transparencia del caso en comparación al nivel de morbo que ha fomentado en el país. Es decir, yo les planteo esa discusión, les planteo ese debate. El publicar los chats en la web, más allá del chisme, ¿en qué aporta la investigación? Y más todavía considerando el nivel de mediocridad que hay. Y no es tanto mediocridad, a propósito del comentario que hacía el pasado viernes, que estábamos desde la ciudad mitad del mundo en el primer día del Festival del Globo, que por cierto fue todo un éxito a pesar del mal tiempo. Finalmente los globitos volaron, ¿no? Y no hubo ningún tipo de percance, ni hubo ningún tipo de contratiempo. El nivel de la prensa ya no es mediocre, y esa mediocridad viene acompañada de un altísimo nivel de complicidad con determinadas corrientes, relatos, sectores políticos interesados en generar el caos, y generar el caos a partir de, por ejemplo, promover, difundir noticias falsas, como lo que pasó con Radio Centro de la ciudad de Guayaquil la semana anterior,
en donde este sujeto de apellido Benedetti, que yo no sé si es que tenga título de periodista o no, si es que lo tiene, además me es indiferente, porque acá hay periodistas que sí, que son profesionales y que se dedican a difundir noticias falsas. Eso, digamos, acá en Ecuador ya no tiene por qué sorprendernos. Pero el hombre cogió el celular, estaba al aire, ¿no? Estaba al aire. Les llegó el mensaje de parte de un número X, no sabemos ni quién les mandó el mensaje, ¿no? Porque además esta gente coge y lee lo primero que le mandan a través de un chat. Y se le ocurrió decir que había un chat en donde este tipo, este narcotraficante norero, intercambiaba mensajes con Correa. Y que Correa le hablaba y le decía sobre el precio de la libertad de Glass y que cuánto vamos a pagar y no sé qué. Bueno, ese chat que difundió un medio de comunicación y un periodista de la ciudad de Guayaquil, de esta Radio Centro, que ya es conocida además por hacer este tipo de cosas, no se encuentra en este chusmerío que ha armado la fiscalía al momento de subir los chats de Norero en la web. Por poner un ejemplo. Entonces, si tenemos periodistas del nivel de Benedetti y medios de comunicación del nivel de Radio Centro de Guayaquil, el publicitar de la manera en la que lo han hecho desde la fiscalía, los chats del famoso Norero, me parece que no aporta tanto a la investigación ni a la búsqueda de una verdadera justicia como sí aporta al show, al circo, al escándalo y a la mediatización y publicitación de un caso gravísimo como el que estamos hablando. Yo les decía hace un momento, o sea, acá no se salva nadie, ni siquiera los medios de comunicación y los periodistas, porque hay un medio y hay un periodista que está involucrado en esto. Y ayer, en una entrevista en televisión, la señora Salazar, la fiscal, justamente mencionaba este pasaje o este episodio. Yo no soy quien para juzgar, porque no soy ni juez, ni soy fiscal, ni me creo tampoco el censor de los medios de comunicación, ni el mejor periodista del mundo, no soy ni el mejor ni el peor, soy un periodista más de los tantos que hay, pero no soy quien para juzgar si lo que hizo el señor Boscán es bueno o malo. El tipo a mí, junto a su socio, me han insultado, me atacaron, publicaron noticias falsas, que en esa época, cuando eran compinches de María Paula Romo, ella desde el Ministerio del Interior les pasaba, por los cuales, además, en aquellas épocas, a mí casi me emiten un acto urgente en medio de la pandemia y demás, pero a pesar de todo eso yo no le guardo ningún tipo de revancha, ni de venganza, ni de rencor, ni ningún tipo de sentimiento al sujeto. Pero sí me parece que lo que están haciendo con respecto de Boscán y La Post y todo este relajo, me parece que es un ingrediente extra a todo este show que están tratando de montar para tratar de desviar la atención de toda esta fanesca que han armado. Porque para mí, y quiero citar una nota de un medio digital privado, no de Radio Pichincha, sino de un medio digital privado, del medio digital Primicias. Tiene un titular que a mí me llama profundamente la atención y que me gusta muchísimo, porque además me parece que está resumida en la nota muy bien lo que ha generado este caso Metástasis. Las 5 revelaciones más polémicas que destapó la Fiscalía con el caso Metástasis. Número 1, los jueces se compraban con dinero y mujeres. Ojo, son 5 puntos. El primero, la corrupción en el sistema judicial. Los jueces se compraban con dinero y mujeres. Las conversaciones de Norero con alias de Estimado dan cuenta que este último era el vocero del narcotraficante para negociar con jueces la obtención de habeas corpus y sentencias o recursos favorables. Las conversaciones entre estos oscuros personajes dan cuenta de invitaciones que se cursaban a jueces para disfrutar de mujeres de buena presencia, la entrega de departamentos, regalos y pagos de hasta $150,000. A cambio, algunos jueces llegaban al extremo de redactar sentencias y enviar los borradores para la revisión del patrón y sus operadores. Yo ahí les planteo la misma inquietud que hace algunos días. Es decir, si a un juez o a un fiscal o a un operador de justicia, estos narcotraficantes le pintaban o le ofrecían 150,000 abdominales o 200,000 abdominales o 400,000 abdominales, se aceptaban o no aceptaban, igual iban a estar muy jodidos. Se aceptaban porque entraban a formar parte de este entramado de corrupción del narcotráfico, de compra de conciencias, de compra de sentencias, de compra de habeas corpus, en fin.
Y si no aceptaban, probablemente iban a mandar a matar a él, a su esposa, a sus hijos, al perro, ¿no? O sea, es muy jodido. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes, aparentemente en este país, durante los últimos años, en los que decidieron volar radares, dejar de patrullar las fronteras, dejar que los patrulleros obsoletos sigan dañándose, envejeciendo y no comprar chalecos, ni patrulleros nuevos, ni nada. Eso ha pasado en los últimos años, durante los 2 últimos gobiernos. El Estado prácticamente se ha cruzado de brazos. Entonces el Estado no solo dejó en indefensión a usted como ciudadano, a usted como ciudadana, sino a los propios operadores de justicia que tenían que defenderse como bien puedan. Entonces, el primer punto que revela este caso Metástasis es la podredumbre y la putrefacción que hay al nivel del sistema judicial, jueces y fiscales. O sea, la fiscalía tampoco se salva. 2, policías que recibían regalos y pagos. Los policías corruptos jugaron un papel muy importante en este entramado de corrupción, según las revelaciones de la fiscalía. Según esos diálogos, los policías que lograban ser cooptados por esta estructura criminal recibían teléfonos celulares de alta gama, dinero y el pago de sus cuentas a cambio de acciones como falsos operativos, contaminar investigaciones, alterar evidencias y falsificar informes. Los chats mostrados por la fiscalía incluso revelan que un oficial afincado en Colta, Chimborazo, ayudaba directamente en el lavado de dinero a través de la compra y venta de autos a favor de Norero. Ese dinero, una vez blanqueado, se usaba para pagar sobornos a funcionarios judiciales. Además, había otros policías de alto rango que le daban seguridad a la casa de Norero, que recibían como pago dinero para el tratamiento de sus hijos o hijas, que recibían dinero para los estudios en el extranjero también de sus hijas. Y ayer en la entrevista con Teleamazonas hay un dato que además, o sea, el escándalo fue lo del medio de comunicación, lo del periodista, que va a haber una segunda parte de Metástasis y no sé qué, pero poco se profundizó con respecto de un policía de apellido Ruiz, no recuerdo bien si su rango era mayor o coronel, con un patrimonio de 10 millones de dólares. ¿De dónde? La semana pasada andaban sorprendidos porque Terán tenía paredes de mármol y una piscina dentro de su casa, con sueldo de $4,000, decían. ¿De dónde? Bueno, ¿de dónde un policía con un patrimonio de 10 millones de dólares? ¿De dónde? Y yo me quiero detener en este punto por un segundo. Policías recibían regalos y pagos. Sobre el caso Metástasis, ¿saben ustedes que el juez, y esto es algo que tampoco le preguntaron a la fiscal en las entrevistas que dio ayer, sobre lo cual no profundizaron los medios de comunicación y periodistas que tuvieron acceso a conversar con ella? El juez del caso permitió que el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, se defienda en libertad. No está preso. Como si está preso Terán, quien por cierto hasta ahora no aparece en los chats, porque han circulado muchos chats de periodistas, de exsecretarios de seguridad, ya vamos a hablar de eso, mencionan a un montón de gente. Además, Norero menciona, yo he conversado con fulanito de tal, capaz de salir una conversación del tipo, un chat diciendo, yo he conversado con Alexis Moncayo, pero tienen que venir a preguntarme a mí, pues tienen que venir y pedirme mi teléfono para ver si lo que afirma este sujeto o afirmaba este sujeto en los chats era real. O de paso, para saber si lo que han publicado en esa web, si esos chats son reales. ¿Serán reales? Y ya les voy a plantear por qué esa duda y esa inquietud también. Jueces corruptos, fiscales corruptos, policías corruptos. 3. Norero confiesa 2 crímenes, el asesinato de Harrison Salcedo y el del periodista Gerardo Delgado, que además fue asesinado por equivocación, ¿no? Porque estaban buscando a otro periodista para matar. 4. La orden de seguir a Villavicencio. La fiscal Diana Salazar expuso chats que evidencian que Norero y sus aliados seguían desde mediados del 2022 a Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial que fue asesinado en Quito en agosto del 2023 durante la campaña presidencial. Norero fue asesinado en octubre del 22. Entonces, quiere decir que los secuaces, los compinches de Norero eran los que seguían a Villavicencio después de él haber sido asesinado. Me refiero a Norero, porque Norero muere en octubre del 22, a Villavicencio lo asesinan en agosto del 2023. Si es así, ¿cuál es la relación
de los sicarios que están hoy en la cárcel, los que quedan con vida todavía, los que no han logrado matar o los que no ha logrado el Estado dejar que los maten, ¿cuál es la relación de ellos con Norero? Ya les están investigando, ya han hecho cruces entre los datos que han obtenido el celular de Norero y de la gente de Norero con los sicarios que todavía quedan con vida y que intervinieron en el asesinato de Villavicencio. A Villavicencio, no se olviden, le matan con custodia del Estado. El hombre tenía seguridad brindada por la Policía Nacional y por el Ministerio del Interior, y aún así asesinaron a Villavicencio. ¿Cómo lograron sortear y pasar por todos los filtros de seguridad que tenía un candidato presidencial con el 97% de perfil de riesgo como Villavicencio? Si no es con complicidad de los anteriores, es decir, de policías corruptos. Y 5, el alcalde Agustín Intriago es señalado por el capo. Esas son las 5 cosas que el medio digital Primicias destaca como las más importantes revelaciones. En ningún momento está el famoso concurso de jueces, ¿no? Y sí sorprende y llama la atención que los policías corruptos ahora mismo hayan sido liberados y puedan defenderse justamente en libertad. Y que este señor Terán, a quien por cierto yo no tengo por qué defenderle, pero que todavía no aparece en los chats, esté detenido. Y el hombre es presidente de la Judicatura y está en medio de este tema del concurso de jueces, ¿no? Por cierto, ayer ya fue posesionado el doctor Álvaro Román, quien tendrá que en estos días presidir esa entidad, ¿no? El Consejo de la Judicatura, y ahí habrá que ver qué mismo va a pasar, si el concurso finalmente se suspende, se detiene, vuelven nuevamente de cero a llevar adelante todo este proceso. Pero resulta que, como pasa siempre en este país, la coyunturitis nos gana y hay que ver de qué lado, de qué bando estamos o están para saber cuál es el nivel de linchamiento que vas a recibir. Boscán y Vivanco antes estaban del lado de esta gente, entonces por eso linchaban a todo el mundo, me incluyo, a mí también me lincharon, pues. Yo sé cómo operan ellos. Bastaba que María Paula Romo les pase un meme, mal hecho además, para que te acusen de lo que se les ocurre a los señores. Como acusaron alguna vez a la prefectura de Pichincha de sacar volquetas a las calles. Esa información, entre comillas de información que era falsa, salió justamente del ministerio de la señora Romo y la difundieron Vivanco y La Posta. Entonces, en este país hay que ver de qué lado estás para saber cuál es el nivel de linchamiento que vas a recibir. Hoy a los señores de La Posta les ha tocado justamente recibir linchamiento de parte de sus antiguos colegas, muchos de ellos seguramente amigos y amigos muy cercanos. Aparece en una conversación. A mí, sinceramente, digamos, en este momento, me parece que tanto Boscán como las otras personas señaladas o mencionadas en esos chats terminan siendo inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, porque ese es un principio jurídico elemental cuando estás en un Estado de Derecho, que evidentemente no es el caso del Ecuador, pero creo que además Boscán tiene todo el derecho de defenderse. Pero él es uno de los tantos mencionados, e insisto, si Norero en un chat decía que el Carlitos Minango le había mandado una playlist, hay que venir a confirmar, pues si en realidad el Carlitos Minango andaba compartiendo playlist de Spotify con un narcotraficante, pues no va a quedar con la versión del narcotraficante. E insisto, y voy a esto que es fundamental. Hay que ver si lo que publicó en la web la Fiscalía en realidad salió de los teléfonos de Norero. Porque resulta que el mismo nivel de linchamiento que hoy está viviendo además de parte de algunos medios de comunicación, el señor Boscán, no es el mismo nivel de linchamiento, ni siquiera lo han mencionado en los grandes medios de comunicación de este país, del que debería estar recibiendo, por ejemplo, Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, quien es
mencionado en uno de estos chats, no es ni siquiera mencionado. Quien cruza mensajes con Norero, según lo advierte Fiscalía en su web. Los chats publicados por la Fiscalía sugieren un posible acuerdo entre el exfuncionario Diego Ordóñez y Norero. Ordóñez aseguró que los mensajes que aparecen con su nombre son falsos. La mañana de este lunes, 18 de diciembre, la Fiscalía hizo públicos los chats que mantuvo el narcotraficante Leandro Norero con 9 de sus contactos. Los chats son parte del caso Metástasis, en el cual Fiscalía formuló cargos contra 31 personas por presunta delincuencia organizada. El principal indicio en la investigación son los chats extraídos del celular del narcotraficante Norero. Así, la institución, en su página web, publicó parte de las conversaciones que mantuvo aparentemente Diego Ordóñez con Norero. En los mensajes se lee que Ordóñez le dice a Norero que mantuvo un diálogo con la fiscal Glenda Ortega. Ordóñez, que se desempeñó en el gobierno de Guillermo Lasso como secretario nacional de Seguridad desde el 2 de agosto del 22 al 12 de abril del 23, le dice que Ortega pidió llegar a un acuerdo con Norero. Incluso sostiene este acuerdo implicaría otorgarle un habeas corpus, esos habeas corpus que son tan cuestionados. En el caso para su persona y sus dos familiares, los señores Israel Norero Tigua y Joana Zambrano Tigua, de manera muy cautelosa y reservada, habría escrito Ordóñez a Norero. La respuesta de Norero a Ordóñez es de agradecimiento. En lo que yo pueda ayudar ante usted o el gobierno, lo haría de todo corazón, sin ningún interés. Respeto y valoro mucho el trabajo y el esfuerzo que están haciendo por el país, le dice Norero a Ordóñez. Ante ello, Ordóñez agradece a Norero. No hay de qué, será lo mejor para usted y el gobierno. Podría pedir se dé el trámite este fin de semana mismo, llegando a un acuerdo tal cual lo proponga y sea mutuo entre ustedes. El 15 de diciembre del 2023, Ordóñez señaló en su cuenta de Twitter que el medio La Posta le montó un supuesto WhatsApp suyo al abogado de Norero. En lo expuesto por la fiscal, aparece que ese chat era falso y servía para estafa y chantaje, dijo Ordóñez. Sin embargo, tras la publicación de los chats este lunes, Ordóñez no emitió ninguna respuesta. Ordóñez sí respondió a lo sucedido en las últimas 24 horas. Primero dijo, refiriéndose a La Posta, estos insolentes recaderos de los narcos todavía tienen la alevosía de seguir insultando y llamándose periodistas. ¿Qué periodista en este país tiene ingresos por más de $500,000 anuales declarados? Ya sabemos que aquellos son ñaños de la delincuencia. Ese fue el primer tuit que puso Diego Ordóñez refiriéndose a la supuesta relación o vínculo de La Posta y Boscán con el narcotraficante Norero. Supuesto. Me refiero como una supuesta relación, ¿no? Y finalmente, con respecto de los chats de su supuesta autoría, Diego Ordóñez dice, nunca jamás, ni directa o indirectamente, he tenido contacto con delincuentes. Peor para ofrecer arreglos, y menos con mensajes deplorables en ortografía y sintaxis. Fácil verificar, pues el número celular no es y nunca ha sido el mío. Yo creo y considero que la duda que tiene Ordóñez es legítima. Pero esa misma duda que tiene él con respecto de los mensajes que se le atribuye a él y que constan en la página web de la Fiscalía, yo le atribuiría a todos los otros chats y a todo lo que en este momento ha montado la Fiscalía. ¿Por qué hay que creer que solo los chats de Ordóñez son falsos? ¿Por qué no creer que todo lo demás también fue montado? Por ejemplo, insistiendo en el hecho de que en mi caso particular yo no pongo las manos al fuego por nadie, ni por Ordóñez, ni por Terán, menos todavía por Boscán, y peor todavía por jueces y por policías y fiscales corruptos. Pero si Ordóñez dice que los mensajes que han publicado en la web, que se le atribuyen a él, son falsos, ¿por qué, por ejemplo, el resto de ciudadanos no podemos creer que los demás mensajes también son falsos? Por cierto, ayer la Asamblea con 74 votos ha emitido una resolución, de esas resoluciones que como la del Mazapán son simples saludos a la bandera, dándole respaldo a la fiscal. Con esto me parece
y la Revolución Ciudadana tendrá que pensarlo muy bien, tendrán que hablarlo ellos como bancada, como partido. El intento de enjuiciar políticamente a la señora Salazar queda herido de muerte, ese juicio político queda herido de muerte. Me parece que fue un pésimo cálculo, que no era el momento, que la señora Salazar de paso ahora sale fortalecida incluso políticamente, y que lograron es que nuevamente socialcristianos, lacistas, Construye de María Paula Romo, villavicencistas, novoístas y todos los anticorreístas vuelvan a unirse. Hoy tienen 74 votos. La Revolución Ciudadana, desde mi particular punto de vista, ayer se quedó aislada y ese intento de juicio político herido de muerte.